Para el Ejecutivo Federal, gobernar será distribuir equitativamente el fruto de redoblados esfuerzos. Fueron las primeras palabras que dijo el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez, en su discurso en el Congreso de la Unión, el día que tomó posesión como presidente de México. Si les parece bien, vamos a recordar un poco la historia de México y la historia de este personaje en el día en que se anuncia su fallecimiento. Luis Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Fue pupilo del general Rodolfo Sánchez Taboada y el general a su vez fue su mentor. En las redes sociales encontramos opiniones en contra y a favor de él, la mayoría en contra. Por eso me pareció interesante comentar acerca de la historia y la biografía de este personaje. Opinión personal, por supuesto. El expresidente Luis Echeverría fue destapado por el expresidente Díaz Ordaz como candidato del PRI a la presidencia de México en el año de 1969. Cuando Díaz Ordaz le dice, ¿está usted listo, señor? Y Echeverría le contesta, lo interrumpe y le dice, estoy listo, señor. Además, cuando Díaz Ordaz dice y declara públicamente, asumo la responsabilidad histórica, política, moral, jurídica de los hechos sucedidos el 2 de octubre de 1968, automáticamente le está librando de toda culpa al candidato Echeverría, futuro presidente de México, sobre la responsabilidad de la matanza estudiantil de 1968. Le está abriendo el camino para que vaya como candidato sin ninguna culpa y sin ninguna responsabilidad de los lamentables hechos de la lamentable matanza de estudiantes en Tlatelolco, el día 2 de octubre de 1968. Como quien dice, fue Díaz Ordaz el que lo destapó, lo apoyó, lo propuso como candidato y le abrió las puertas a la presidencia de México. Fue el expresidente Díaz Ordaz. Pero ¿por qué encontramos opiniones encontradas? La mayoría en contra. Decía en las redes sociales, decía una persona en la red social que ni siquiera merecía ser mencionado el día de su muerte. Otra persona decía que no había encontrado o no se ha repetido una ocasión igual en que muera un expresidente y que haya tantas opiniones en contra, como en esta ocasión en que ha fallecido Luis Echeverría. Y la misma persona dice, pues entonces se va al basurero de la historia. ¿Pero por qué al basurero de la historia? Principalmente por los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, en el que hubo un mitin de estudiantes del Politécnico, de estudiantes de la UNAM. Ellos estaban pidiendo libertad de asociación, libertad de expresión. Pero por otro lado estaba Díaz Ordaz, el presidente, estaba su secretario de Gobernación, que se sentían amenazados de que el comunismo o que hubiera una dictadura en México. Ellos sentían esa amenaza y que esa amenaza podría llegar por medio de los estudiantes o de esa rebelión estudiantil. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ordenaron que el ejército fuera a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y también ordenaron o formaron un grupo, los famosos guantes blancos, para que, como se dice coloquialmente, reventaran la manifestación y se originara una matanza. Los estudiosos de los hechos del 68 dicen que para crear confusión y para que el ejército mexicano pudiera dispararle a los estudiantes,
mandan al grupo de los guantes blancos para que se inmiscuyan entre los estudiantes. Y también mandan a los militares para que rodeen la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, en un momento dado, los guantes blancos que estaban inmiscuidos entre los estudiantes disparan a los militares que estaban alrededor de la Plaza de las Tres Culturas. Cuando esto sucede, los militares tienen el pretexto exacto para atacar a los estudiantes. Porque ellos dicen, los estudiantes nos atacaron, los estudiantes dispararon primero. Pero no fue así, fueron los guantes blancos quienes dispararon contra los militares, quienes fueron los encargados de crear la confusión para que pudiera originarse una matanza, para que pudieran originarse los disparos, para que el ejército pudiera disparar a los manifestantes. Los guantes blancos tuvieron que inmiscuirse en medio de ellos y disparar al ejército, porque los estudiantes no poseían armas. Es por esa razón, la principal, por la que se culpa tanto a Díaz Ordaz como a Luis Echeverría y se les da la etiqueta de autores intelectuales de esa matanza, donde murieron aproximadamente 4,000, 5,000 estudiantes, y la mayoría de ellos, de sus cuerpos, fueron arrojados al mar. Por eso a muchos no los encontraron. Es por eso que al día de su muerte hay muchos comentarios de odio en torno a la figura del expresidente, pues se le vincula o se le culpa directamente de ser, juntamente con el expresidente Díaz Ordaz, responsable de la muerte de todos aquellos estudiantes. Él se deslindaba y decía, la orden vino del presidente, él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Pero la gente que no se chupa el dedo, que no se la cree, está consciente de que la responsabilidad también era en parte del secretario de Gobernación, que también tenía mucha influencia sobre las decisiones del presidente. Por eso la gente culpa también como autor intelectual al secretario de Gobernación de aquel entonces, el expresidente Luis Echeverría Álvarez. Y tal vez sea eso la principal razón de los comentarios de odio que el día de hoy surgen en las redes sociales por el día de su fallecimiento. Un historiador recuerda la frase en la matanza del 68, una frase de la época de la conquista que decía, y el olor de la sangre en Tlatelolco, y el olor de la sangre mojaba el aire, y el olor de la sangre manchaba el aire. Eso fue lo que ocurrió en Tlatelolco, una masacre, una matanza. El mismo gobierno creó la confusión para tener pretextos para disparar a los estudiantes. El expresidente Díaz Ordaz, quien destapó a Luis Echeverría para la presidencia, creía que cuando una norma no se cumplía, debía usarse la fuerza coercitiva del Estado. Para esto viene la pregunta, ¿qué norma violentaron los estudiantes? ¿O qué reglamento? ¿O qué ley? Al estar realizando un mitin o una manifestación en Tlatelolco, para que el ejército fuera mandado por el presidente a reprimirlos, a dispararles y a asesinarlos. ¿Qué norma violentaron los estudiantes? Esa es la pregunta. Bueno, ¿y por qué comento lo del 68? Porque lo vuelvo a repetir, es la gran razón por la cual surgen los comentarios de odio y de rechazo y de repudio contra el expresidente Luis Echeverría. Recordamos también que en esa época el Estado mexicano tenía sus servicios a la mayoría de los medios de comunicación. Recordamos la frase vergonzosa de Jacobo Zabludovsky, el periodista, cuando dijo, hoy fue una mañana soleada en la Ciudad de México. Entonces, todo ese odio porque controlaban los medios de comunicación, todo ese odio se está volcando el día de hoy en la mayoría de las personas que comentan y opinan en las redes sociales. Por causa del fallecimiento del expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez. También
También se le relaciona como autor intelectual del famoso Jueves de Corpus, otro acontecimiento histórico de la historia de México, donde también fueron reprimidos y asesinados varios estudiantes. En la época de Díaz Ordaz, siendo secretario de Gobernación Luis Echeverría, hicieron asesinar a Eduardo del Río Ríos. No aconteció eso porque el expresidente Lázaro Cárdenas intercedió por él, por Eduardo del Río Ríos, un monero que pintaba monos, sátiras del Estado mexicano, de los funcionarios del Estado mexicano, del presidente, del secretario de Gobernación. En el sexenio de Echeverría se originó la llamada Guerra Sucia, haciendo algo de memoria. En esa llamada Guerra Sucia se coartó la libertad de expresión. Por ejemplo, había un cantor o un trovador llamado Rosendo Radilla que componía letras y las interpretaba, y en ellas atacaba al Estado o criticaba al Estado. Pero ¿qué hicieron con Rosendo Radilla? Iba viajando en un autobús de pasajeros. El ejército mexicano se entera que va viajando en ese autobús, lo bajan y ya no se supo de él. Entonces, en el sexenio de Echeverría no hubo libertad de expresión para un trovador y para muchos periodistas, incluso tampoco para los periodistas del Universal, donde trabajaba un periodista muy famoso llamado Julio Scherer. Tampoco hubo libertad de expresión para él. Surgieron guerrillas, las de Lucio Cabañas, un guerrillero que se fue a la sierra a hacerle la guerrilla al Estado mexicano. Decía una frase muy famosa Lucio Cabañas: qué tristes los pueblos donde la juventud no hace temblar al gobierno. Genaro Vázquez también fue otro guerrillero. Uno fue del campo, el otro fue de la docencia, y todos fueron asesinados en la llamada Guerra Sucia. El único responsable fue Echeverría, Luis Echeverría Álvarez. Las guerrillas, dicen los historiadores, surgieron por el hambre. Así lo dijo el escritor Carlos Montemayor. Genaro Vázquez murió sospechosamente en un accidente automovilístico. En el sexenio de Echeverría también hubo activistas muertos en el estado de Sonora. Unos activistas que protestaron contra los latifundios, contra los dueños de la tierra. Porque había familias que poseían cientos y cientos de hectáreas, como latifundistas del Porfiriato. Protestan, son asesinados. El gobernador de Sonora respalda a los latifundistas y Echeverría los respalda. Hasta eso, un punto a su favor de Echeverría. Respalda a los campesinos que protestan contra los latifundistas y destituye al gobernador de Sonora. Bueno, un punto, una palomita para Echeverría ahí, entre tantos asesinatos. Con Echeverría, porque vamos a hablar de lo positivo y de lo negativo de su gobierno. Estamos haciendo comentarios y análisis personales. Con Echeverría comenzó la guerra contra el narcotráfico, según el análisis del historiador José Manuel Villalpando. Y sí le doy la razón. Poquito después de que termina su sexenio, asesinan en Culiacán, Sinaloa, al narcotraficante Pedro Avilés, en la famosa Y, cerca de Agua Calientita. Entonces sí le doy la razón al historiador. Algo positivo para su gobierno: inicia la guerra contra el narco, que no se le llamaban cárteles en aquella época, se les llamaba la clica. Tenemos el caso del ladrón, famoso ladrón, el Carrizos, quien robó, vamos a comentar todo un poco, robó la residencia del expresidente Luis Echeverría. Y cuando lo atraparon, cuando supieron que fue él, su esposa, la señora Zuno, le perdona la vida al Carrizos porque no quería ver derramada
más sangre. Y algunos datos curiosos sobre el sexenio de Echeverría, y para darnos cuenta de su ideología política. En Padilla, Tamaulipas, en donde se fusiló al primer emperador de México, Agustín de Iturbide, Echeverría mandó construir una presa. Una presa en el lugar en que fue fusilado el primer emperador de México, Agustín de Iturbide. Entonces ahí podemos darnos cuenta cuál era la ideología, o en parte su ideología política o su corriente, del expresidente Luis Echeverría. Él estaba entonces en contra del imperio en México, de los emperadores que tuvo México, como fueron Iturbide como el primer emperador y Maximiliano como el segundo emperador de México. Entonces, él nunca estuvo, por esa acción que llevó a cabo, manda a construir una presa en el lugar donde fusilaron a Iturbide, ¿no? Digo, si hubiera estado a favor de Iturbide, le manda y le construye un monumento, creo yo. Tenemos también los otros acontecimientos. En el sexenio de Echeverría asesinan a el empresario Garza Sada. Debido a que Echeverría reprimía a los grupos estudiantiles, se forma la famosa Liga 23 de septiembre y ellos planean, la Liga 23 de septiembre, planean secuestrar a un empresario y eligen a Garza Sada, pero el rapto o el secuestro sale mal, no salen los planes como los esperaban. Los planes para secuestrar al empresario de Monterrey, Garza Sada, no salieron como habían sido planeados, porque los guaruras del empresario se resisten al secuestro. También el empresario se resiste, entonces es asesinado el empresario. Y se culpa de la muerte del empresario a Luis Echeverría porque él causó que surgieran esos grupos comunistas, grupos guerrilleros. Lo culpan a él porque él fue el causante de la inseguridad y de toda esa rebeldía. E indirectamente lo culpan a él de la muerte de este empresario muy, muy famoso, de familia muy, muy famosa de Monterrey, de potentados en el estado de Nuevo León. Echeverría le cedió la presidencia a su amigo, muy, muy amigo de la infancia, José López Portillo. Cuando lo va a destapar, dice: por eso entregaré con toda mi esperanza, con toda mi servidumbre de mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo. Así lo destapó. También hubo rumores en el ámbito periodístico. Como les digo, vamos a hablar un poquito de todo. Que en un momento dado Echeverría quiso asesinar a José López Portillo, que lo iba a usar como chivo expiatorio. También hay otros comentarios que dicen que Echeverría fue agente de la CIA. También hemos escuchado que fue muy nacionalista. Canalizó recursos del gobierno federal para fomentar eventos culturales como la danza, como darle publicidad a la cultura maya, darla a conocer. Todo lo que tuviera que ver con la cultura mexicana, darla a conocer al exterior y promocionarla, ¿no? Y sobre todo inculcar en los niños el patriotismo, el nacionalismo. No vamos a hablar solamente de las cosas negativas, vamos a hablar de las dos, Porque en lo particular me parece bien que impulsen el patriotismo y el nacionalismo, el amor a la patria, en los niños, me parece muy bien. En la época de Echeverría se funda el FONADAM, el Fondo Nacional de la Danza, para promover la danza. Se funda el CONACYT, que es el que da becas, si no me equivoco, a los estudiantes universitarios. Impulsó la industria cinematográfica Echeverría. ¿Quién no recuerda la famosa película Mecánica Nacional? Las ficheras tuvieron su auge en esa época, las películas de las ficheras. Y también hubo un poquito de libertad en esas películas, porque se reflejaba la realidad mexicana,
O por ejemplo, las huelgas, el comercio ambulante, lo que había en ese México se reflejaba en las películas. No se intentaba, como en las novelas de Televisa, poner a otro México ahí en la televisión, como si México fuera otro, ¿no? Sino que en las películas se reflejaba la imagen de la realidad mexicana. Hay huelgas, hay asaltos, hay bandas, hay secuestros, hay robos, hay asesinatos. Se reflejaba la realidad mexicana en las películas. Hasta eso, que por ese lado, muchos actores opinan que hubo apertura. Inclusive hay actores que se atrevieron a decir que fue mejor que la época del cine de oro. En la década del sexenio de Echeverría, cuando se impulsó y se destinaron muchos recursos para la industria cinematográfica. En la época de Echeverría también se creó el FONACOT, que es el Fondo de Ahorro de los Trabajadores, donde se les presta dinero a los trabajadores y pagan impuestos, pagan intereses, perdón, muy bajos, intereses muy bajos, impuestos no, perdón, intereses muy bajos por préstamos. También se creó el Infonavit, es el Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. Recordamos también cuando fue a la UNAM, a la Facultad de Medicina, donde fue apedreado, no le fue muy bien. Pues cómo no iba a ser apedreado, señores, después de lo que había pasado en el 68, ¿no? Donde fueron asesinados estudiantes de la UNAM y del Politécnico principalmente. Cuando fue a la UNAM le gritaron: 10 de junio no se olvida. Él creyó que iba a ser bien recibido, pero no fue así. También fue a una universidad en Michoacán, la Universidad Nicolaita, o Nicolaita, como se pronuncia, en donde cuando le tocó hablar dio un discurso que a la mitad de la gente le atrajo, porque la mitad de la gente le aplaudió. Cuando Echeverría estuvo en la Universidad Nicolaita en Michoacán y le tocó su turno de hablar, miró los pósters en las paredes de Fidel Castro, de Che Guevara, y él dijo algo que a la mitad de los estudiantes les gustó. Dijo él: no busquen héroes extranjeros. Si estamos en Michoacán, en la tierra de Morelos, el siervo de la nación, en la tierra de Melchor Ocampo, el autor de las leyes de reforma. Entonces, eso le valió, dice, la mitad de los aplausos de las personas que estaban ahí. Le fue mejor en la Universidad Nicolaita de Michoacán que en la UNAM, porque en la UNAM lo apedrearon y casi le parten el cráneo. En su juventud, Echeverría viajó mucho con López Portillo, su gran amigo. Echeverría, como ya lo dijimos, asumió la presidencia de México el 1 de diciembre de 1970 y gobernó hasta 1976. Me platican los vecinos, los amigos, que el lema de campaña de Echeverría fue: la solución somos todos. Lástima que hubo muchos proyectos que no cumplió, como el complejo siderúrgico en Michoacán. Si hablamos de Echeverría y Baja California, Echeverría en el estado de Baja California impulsó la construcción del río Tijuana, también impulsó la construcción de la carretera transpeninsular que recorre todo Baja California desde Tijuana. Son muy famosos los viajes en autobús por todo México del expresidente Echeverría. Inclusive se ha dicho que fue el presidente más viajero y algunos le apodan o le apodaron el presidente viajero. Quienes lo conocieron y los analistas dicen que él tenía buenas intenciones, pero que no le alcanzó
sus buenas intenciones no le alcanzaron para llevarlas a cabo, que algo le faltó para llevarlas a cabo, que algo le falló. ¿Qué fue lo que le falló a Echeverría para cumplir con los proyectos en su sexenio, para cumplir con sus promesas de campaña? Algunos opinan que Echeverría no aceptaba otras opiniones, no aceptaba consejos, no escuchaba otros pensamientos, otras perspectivas de una situación o de un problema. También se dice que Echeverría rompió con el famoso desarrollo estabilizador que habían impulsado el expresidente López Mateos, Díaz Ordaz, y él impulsa y crea el desarrollo compartido, ¿no? Por eso en el discurso de su primer día de presidente, cuando asume la presidencia, ¿qué dice? Que vamos a compartir la riqueza. Echeverría desdeña a los empresarios y les llama riquillos, pues no lo haya dicho, porque los empresarios se coordinan, se unen, cierran filas y forman el Consejo Coordinador Empresarial. Los empresarios se hacen fuerza para hacer contrapeso al poder del presidente de México. Por eso nace el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Qué fue lo que faltó en el sexenio de Echeverría? Como ya lo dije, que no era un hombre abierto a las opiniones de otros. Se hace esto, se hace esto, se hace esto, se hace esto. Y cuando termina el sexenio de Echeverría, la deuda externa de México, de estar en 3,000 millones de dólares, sube a 20,000 millones de dólares. O sea, deja el país endeudado y en una devaluación. Las famosas devaluaciones de los 70s. Y me viene a la memoria la frase de Fidel Castro: la historia me absolverá, o el veredicto lo dará la historia. Fórmese su propia opinión y juzgue usted mismo. Otra persona dijo por ahí: los canallas viven muchos años. ¿Y qué le puedo decir yo? ¿Qué le puedo decir? Escudriñe la historia y fórmese su propia opinión. Muchas gracias.